Bienvenidos a Más allá de la conciencia. El ser es la misma realidad, su esencia, en cuanto al todo o en cuanto al individuo. El alma es la configuración particular que el ser toma para vivir la aventura de la evolución, desde la inconsciencia a la luz. Y el ego representa el contrapunto necesario sobre el que el alma se apoya para que esta venturosa y divina aventura se realice. Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Hola Julián, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a Más allá de la conciencia. ¿Cómo estás, primero todo? Estoy muy bien, Genial. esperando disfrutar de esta charla contigo. Bueno, hombre, ya tenemos unas cuantas, ¿eh? Ya tenemos unas cuantas. Y lo más importante, que las charlas que estamos haciendo les gusta a la gente, le transmite todo tu poder y es el objetivo, ¿no? Hoy hablaremos, Julián, del ser, del alma y el ego. Vaya tres. Vaya tres. Vaya tres. Vaya tres. Menudos tres se juntaron. Madre mía, el ser, el alma y el ego. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? El ser, el alma y el ego, la diferencia. Sí. Fíjate que en eso normalmente la gente se complica mucho, ¿sabes? Porque son cosas muy próximas y parece que se vayan a confundir o no. Esto también, fíjate, que depende bastante de los matices que cada uno le ponga pues a cada cosa. Algunos incluso integran, dicen el alma es el ser y el ser es el alma y bueno, yo lo diré a mi manera, que es la mejor manera de compartir algo, que es a la manera de uno y desde el sentir y el ver de uno mismo, ¿verdad? Que es lo único que trato de hacer, compartirlo. Y además compartirlo con la certeza de que el saber real, el verdadero, ¿sí? Nace dentro de mí, nace dentro de nosotros y se extiende hasta el infinito porque nace justo del ser, de lo que vamos a hablar, la primera parte. Vamos a tratar de alguna manera, ¿vale? De hacer como un pequeñito esbozo, ¿no? El ser. Digamos que el ser, como yo lo entiendo, es lo mismo que si tú dices Dios o como si tú dices la fuente. En realidad no es independiente, es justo eso. Pero enseguida nos iríamos a decir, ¿y qué es la fuente? ¿Y qué es Dios, verdad? Bueno, yo digo muchas veces, porque es el modo como yo lo siento y me resuena dentro, que es el fondo del fondo, es decir, más allá del más allá, donde ya no existe un más allá. Es justo el flujo desde donde todo emerge y en lo que todo es. Nada fuera, nada distinto. Todos son manifestaciones, modos, variantes en el mundo de la expresión o de la materia o de la forma de lo que es. Lo que es. Lo único que es en sí mismo. Y fuera de lo cual no hay nada. A eso nos podemos abrir. Nos podemos entregar. ¿Y cuál sería el mecanismo a través del cual yo puedo percibir esto que es todo? Eso que está incluso, fíjate el nombre de tu programa, incluso, y esto es difícil de entender, de algún modo, incluso más allá de la conciencia. Es un terreno
es un terreno el del ser, y el del fondo, desde donde todo surge, nace y es, que no entra en ningún patrón ni en ningún tipo de esquema o definición mental. ¿Por qué digo incluso más allá de la conciencia? Pues porque conciencia, ya lo dice la palabra, te lleva a algo. Tengo conciencia de, ¿sí? Esto está más allá de cualquier forma y de cualquier objeto. Por lo tanto, es un tipo de conciencia que no se refiere a nada. Es lo que es, ¿sí? ¿Cómo puedo yo percibir o darme cuenta en mí de que estoy como dándome cuenta de eso? ¿Cómo eso, lo que es el fondo del fondo, fuera de lo cual no es posible, como decía Teilhard de Chardin, ni siquiera arrodillarnos porque estamos dentro? ¿Cómo lo podemos percibir? Porque, como luego verás, diré, hay un modo de percibirla el alma, de saber el alma. Del mismo modo que hay una manera también de percibir y de darnos cuenta de lo que es el ego, porque estamos hablando de cosas reales, inteligibles. Bien, ¿cómo yo puedo percibir lo que es el ser uno? Date cuenta que, como hemos dicho, no hay nada fuera de el ser, fuera de lo divino, fuera de Dios, fuera de la fuente. Como no hay nada, tú no lo puedes percibir, porque percibirlo sería que ves algo que está fuera de ti, ¿sí? Tú percibirías algo, pero como resulta que eso no está separado de ti, no hay nada que lo pueda percibir. Y si no hay nada que lo pueda percibir, ¿cómo puedo tomar yo conciencia de eso? Pues la respuesta es, tú eres eso. Y como eso eres tú, eso en ti se da cuenta como tú. Lo que hay no es percepción, es autopercepción. O sea, lo que es la fuente, la infinitud sin límites, eso se percibe o se autoconciencia a sí mismo, sin que sea ningún objeto aquello de lo que toma autoconciencia, porque hemos dicho que está más allá de cualquier objeto. Por lo tanto, eso se autopercibe en la totalidad de sí como algo sin nombre, como algo sin forma, pero que existe. En realidad es lo único que existe. Todo lo demás son manifestaciones, derivaciones y modos de eso mismo. En lo que llamamos, porque eso, al no necesitar nada, porque es todo, a lo que llamamos o decimos que es como un divertimento de eso mismo, por llamarlo de algún modo. Es como una raíz, Porque, ¿no? ¿eh? Es como una raíz de un árbol, podríamos decir así. Forma parte de una raíz. Las raíces que forman parte del árbol, ¿quieres tú decir? Sí. Sería todo. Bien, pues llámale como, porque esto cada uno ha de tratar de hacerlo a sí mismo, a su propio modo de entender. Yo he dicho unas cosas, pero lo importante es ver cómo cada uno se acerca a eso, en lo que estamos, digamos, sumergidos, por lo que estamos rodeados, por lo que somos todo lo que somos. Cada uno
A cada uno esto le puede resonar de un modo distinto. No importa. Que cada uno se abra a ese hilillo de comprensión que en cada uno, cada cual puede percibir. Sigue ese hilillo de sentir, sigue ese hilillo de autopercibirte y déjate llevar por eso, que eso te mostrará el modo en que tú lo vas a experimentar. Eso es una labor muy íntima, no transferible verbalmente, sino, como decían, si acaso señalar mínimamente con el dedo, que también es un modo de decir, ¿sí? Bien. Por lo tanto, ¿cómo me doy cuenta de eso que es todo y es uno? Sencillamente eso se da cuenta en mí. Ahí ya depende de una sensibilidad que se va abriendo, ¿sí? Que no se puede decir el cómo te vas a abrir a eso. Claro, ¿Sí? seguramente cada persona se abrirá en su momento, ¿no? Hay personas que puede ser que sean más sensitivas y lo perciban más, y hay personas que por un simple gesto también lo puedan percibir. Ahora verás qué es lo que facilita esto. Que si hay el todo uno, que es el ser absoluto, ¿verdad? Ujú. Resulta que ese ser, ¿sí?, se ha exteriorizado o concretado para entendernos. Se dice que como fractal, se dice que como chispa, son modos de hablar, ¿verdad? Que te remiten de alguna manera a lo que eso pueda sugerirte. Tú, yo, todos los seres, ya hemos dicho la palabra, somos seres fractales, ¿sí?, particularizados de eso que es el uno, que es esencia. ¿Por qué? Porque no está compuesto de nada que no sea eso mismo. Bien, en cada ser, humano y no humano, material, vegetal, animal, ser humano, ese ser absoluto es, nada hay que existiendo no sea un ser, y un ser que es la particularización de ese todo en uno. Y ese uno conteniéndolo todo. Y eso es lo que la mente no puede entender, pero es la particularidad de lo que es infinito, que en cada parte existe como tal infinito, en todos los sentidos, como cualidad, como modos y posibilidades de replicar el absoluto, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos del ser uno todo, ¿sí?, pasamos a la particularidad o la particularización de ese todo a través de ¿qué? De expresiones concretas. Eso es el mundo de la manifestación. Ese es el mundo de la exteriorización del ser en la existencia. Ser y existencia. Existencia es la extroversión de la realidad del todo. La extroversión para verse eso mismo que no se puede ver en el todo como todo, porque no se refiere a una cosa que decíamos antes, pues se extrovierte en la existencia para eso verse a sí mismo. Podríamos decir, entre comillas, para que ese todo se conozca a través de el existir, de la materialización
de la exteriorización. ¿Sí? Ujú. Bueno, en el mundo del ser hay muchos niveles. No niveles en cuanto a esencia, porque en ese punto todos los seres somos el ser. Pero sí hay unas diferencias en el modo como esos distintos niveles del ser se presentan y se experimentan. Desde el mundo más elemental y sencillo, energético o material, en el sentido más primitivo, más original de la materia. ¿Eh? Luego, para entendernos, en el mundo vegetal, ¿sí? Siguiendo un poco este esquema clásico, ¿verdad? En el mundo vegetal, en cada ser vegetal está el ser, ¿sí? Lo mismo en el mundo animal y finalmente en el mundo humano. ¿Y qué pasa con esas particularidades del ser? Las particularidades del ser están mostrando, ¿sí?, algo diferente o distinto, que es esa particularidad. Esa particularidad del ser en cada uno es el alma. El alma es el modo o el mecanismo o la forma en que el ser uno, la totalidad o Dios, Se ¿sí?, adapta, ¿no? Al cuerpo o a la planta, quieres decir. más que adaptarse es manifestarse, porque Vale, es más que una adaptación, vale. es una forma y un modo de ser, ¿sí? Ujú. Y ahí dentro de ese mundo de densidades, ¿sí?, pues se da que no todos representan o existen como almas con las mismas cualidades, no. ¿Por qué? Porque según la conciencia de yo haya aparecido o no, los seres, las existencias particulares del todo en la manifestación, serán conciencias o serán almas grupales, colectivas, como es el caso del mundo mineral, porque una piedra tiene un alma, un diamante tiene alma, el hierro tiene alma, el oxígeno tiene alma, porque el alma es lo que configura el modo particular del ser absoluto, ¿sí? Entonces el alma es el modo particular como el ser se expresa en cada uno de los reinos de la existencia, ¿sí? En unos son almas colectivas Ujú. o grupales, ¿sí?, o de género, ¿verdad?, o de especie. ¿Por qué son grupales? ¿Por qué son colectivas? Porque la conciencia de yo, como particularidad e individualidad, no ha surgido. Entonces lo que hay es, Son digamos, grupos. Hay las grupos. almas, muy bien, son un grupo de almas, ¿verdad? Sin distinción entre ellas de unas y de las otras, son un alma grupal, ¿de acuerdo? A diferente nivel, estamos Muy hablando. bien, muy bien. Nivel de los minerales, de las puras energías, de los vegetales, y luego ya tenemos una particularidad ya más explícita de conciencia, pero aún no ha asumido el yo soy como realidad propia, que es el mundo de los animales, ¿verdad? Y los animales superiores más, ¿verdad? Pero donde realmente aparece y emerge la conciencia de yo como poseedor, ¿sí?, de una identidad que es distinta de la de otro, de la de otra alma, eso será en el ser humano. Por eso,
en el ser humano, las almas, a diferencia de en los otros niveles inferiores, entre comillas, ¿verdad? En el ser humano, digo, las almas son evolutivas. ¿Por qué? Pues porque en el ser humano las almas nacen con una finalidad que no les pertenece a los otros tipos de almas. ¿La finalidad cuál es? Las almas humanas o las almas de los humanos, sean de donde sean, tienen la característica o nacen con el objetivo y la finalidad de desarrollar o desenrollar, imagínate algo enrollado, de desarrollar todo el potencial infinito que en el ser uno, ¿sí? Existe. En el ser del cual viene tu ser, el alma es la que va a ejercer de mecanismo para que tú, en ti y a través de ti, exteriorices, manifiestes, actualices, desarrolles, ¿sí? La totalidad de Dios. ¿Por qué? Pues porque esa totalidad de Dios en el ser humano está como algo que invita al desarrollo de sí. Esos son las existencias. Las existencias humanas, su única finalidad es actualizar, concienciar, experimentar, desarrollar y ser la totalidad del ser, la totalidad de Dios. Eso es el objetivo de las almas humanas. ¿De acuerdo? O sea, las almas son el mecanismo que utiliza el todo, la fuente, ¿sí? ¿Para qué? Para actualizarse en el tiempo, en el espacio y más allá del tiempo y del espacio. Esa es la característica esencial del ser humano. ¿De acuerdo? Y viene de nuevo la pregunta que antes nos hicimos con el ser. ¿Cómo puedo yo sentir o saber que estoy experimentando mi alma? Porque la gente se lo pregunta, pero ¿y esto del alma? ¿Sí? ¿No será algo, un concepto virtual? ¿Sí? ¿No será, como decía alguien, un mero mito? Pues no. ¿Por qué? Porque la constatamos. Y la constatamos como esa realidad profunda en nosotros que está sostenida por el propio ser. O sea, en nosotros experimentamos la fuente y por lo tanto el absoluto. No es que lo experimentamos, es que tenemos las cualidades necesarias para experimentarlo. Otra cosa es que, según nuestro desarrollo y evolución, lo podamos estar experimentando o no, o en qué grado de experimentación, ¿verdad? Eso se llamaría evolución. Eso entra dentro de la evolución, efectivamente. ¿Cómo podemos nosotros constatar en cada uno la presencia y la existencia de esa alma, que es en realidad el constructo real a través del cual el ser que en nosotros está primero como mera semilla tiene que evolucionar? ¿De qué modo yo puedo experimentar y decir, siento mi alma? He dicho la palabra siento. El alma se siente. ¿Y cómo sé yo que siento el alma? El sentir no es el pensar. No es pensando en el alma como yo
constato el alma. Es en el sentir donde me doy cuenta de que el alma es real en mí, de que yo soy el alma. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer eso? Cada vez que yo experimento lo esencial del ser, no lo accidental, cada vez que yo puedo sentir en mí la esencialidad del todo, ¿sí? Estoy dándome cuenta de algo que trasciende el mundo del ego, el mundo de la materia, el mundo de las formas. Cada vez que yo experimento el amor sin objeto, es decir, el amor en sí, el gozo en sí, la alegría en sí, que son cualidades del ser, estoy contactando con mi alma. Porque mi alma, a través del sentir, me muestra la esencialidad del ser, la esencialidad de Dios. Cada vez que yo vivo y capto la belleza, más allá de las formas que me la representen, cada vez que yo siento y experimento la vida, más allá de las formas que la vehiculizan, estoy sintiendo mi alma. Cada vez que yo entro en contacto con la energía o con la sabiduría esencial, estoy contactando con mi alma. ¿Sí? O sea, decíamos, el ser se autoevidencia en sí mismo. ¿Sí? El alma se experimenta en el puro sentir. Se constata. Por lo tanto, el alma constantemente está en cada ser, en cada uno de nosotros, dejándose percibir. Otra cosa distinta es que nos abramos o no a esa percepción. Incluso los hay que lo niegan. Si tú niegas la posibilidad de sentir tu alma, no la vas a sentir hasta el día en que, harto ya de estar harto, ¿verdad?, te abres a una dimensión de ti más real y más profunda, la del alma. Pero, ¿Verdad? ¿tú no crees que es por vergüenza por lo que dirán? Es Sí, decir, pero claro, yo creo que todo el sí, mundo, como antes has dicho, puede sentir su alma, ¿no? Y debe sentir claro, su alma para saber claro. quién es cada uno, ¿no? Pero ¿tú crees que hay personas, Julián, que realmente sienten eso, pero no lo expresan por el miedo de lo que dirán? Muy bien, lo has distinguido perfectamente, pero fíjate que una cosa es el miedo a compartir el sentir o la experiencia, pero otra cosa es sentirla. Eso es independiente de que Sí, tú sí, sí, pero es tengas... por eso te digo, ¿eh? Por eso te Claro, digo que yo creo que hay gente que siente en el alma, muy pero bien. por No lo comparten. no lo comparten porque yo creo que vivimos de momento en una sociedad muy cerrada, ¿no? Muy Entonces, bien. salir de esa mentalidad de la sociedad se podría considerar que eres el raro, ¿no? El Claro, entiende, ¿no? claro, claro. Eso es así, justo. Pero además tiene otra explicación que la veremos ahora cuando entremos en lo que es el mundo del ego, ¿verdad? Que todo está relacionado, seguramente. Claro. Entonces, bueno, y el alma tiene además otra particularidad que es, la hemos dicho ya, que es la de el ser siempre es todo, no se reduce nunca. Lo que sí hace el ser en ti, en mí, todos, ¿verdad? Es como dentro de un juego de pura apariencia, se anonada. Es decir,
se anonada. ¿Qué quiere decir se anonada? Aparentemente pasa a presentarse como no, como vacío de sí mismo, ¿sí? Como si, aunque la palabra no me gusta a mí, como si involucionara, como si viniera a menos. Lo que sí que es cierto es como si tú cogieras, digamos, una linterna o un foco de luz y lo redujeras a la mínima expresión. Pero ahí está toda la luz. ¿El juego en qué consiste? Porque esto hemos dicho que es un juego o es un modo de expresar lo que pasa, ¿verdad? El juego aquí consiste, y eso es lo que le da sentido a las almas y por lo tanto lo que da sentido a las existencias, consiste en qué? En, a través de la experiencia, a través de la experimentación del alma que eres tú, vas a ir desarrollando, ¿sí?, la conexión y la experiencia de lo que en realidad esa alma tuya es. Irás viendo como todo el potencial del ser, como anonadado, como involucionado, tú empiezas a concienciarlo cada vez más y hacerlo cada vez más real en tu existencia, no solo en tu esencia. Empiezas a actualizar lo que es el verdadero amor, empiezas a actualizar lo que es la verdadera sabiduría, empiezas a actualizar lo que es la energía que nace en sí y por sí misma, es decir, tú empiezas a conectar y a sacar de lo que era potencial, lo que ese potencial implicaba, todas las cualidades sin límites de Dios o de la fuente. Eso es el trabajo del alma. En eso consiste el trabajo del alma, existencia tras existencia. En sacar a través de la experimentación y del diálogo con el mundo y con los demás, aquello que eres en esencia, tu ser, Dios en ti como tú. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, ya tenemos esbozado algo de lo que nos puede ayudar a comprender, algo de lo que nos puede ayudar a comprender eso que llamamos la fuente, el ser, Dios, ¿verdad? Lo que es, sin añadidos, lo que es todo. También hemos esbozado de alguna manera, hemos apuntado, hemos señalado, porque el mejor modo de comprender es sentir, ¿verdad?, lo que es el alma. Pero ahora faltaba un tercer protagonista en este teatro, en esta escena, o como quieras llamar, y hemos dicho que quedaba el ego. Ya verás que si esto lo comprendes hasta el fondo, el panorama que se te abre es grandioso para colocarte, para situarte, para entenderte, para vivir más y más efectivamente, más y más con conciencia. Decíamos que ahora entraba ya en escena, ¿eh?, Nuestro amigo. nuestro amigo, el ego, del que tanto se ha hablado, unos para denigrarlo, otros para tener más misericordia con él y otros sencillamente para verlo como lo que es. El ego, ¿cómo nace el ego? El alma es el mecanismo el mecanismo entre comillas, del que el ser se sirve para
desarrollar su potencial en las existencias. ¿Sí? Bien. El alma utiliza otro mecanismo que es el del ego. ¿Ves? Esto parece una cascada. Sí, se parece son como escaleras, ¿no? Que vas bajando. Escaleras, muy bien. El ser, el alma, el ego. Podríamos incluso dentro del ego hacer matices, pero vamos a quedarnos con lo esencial. Podríamos haber hablado también del pre-ego, ¿sí? Y del trans-ego. Vamos a dejarlo de momento así, ¿vale? Decíamos que el ego es un mecanismo que el alma utiliza y de lo que se sirve para poder experienciar en el mundo donde se encarna, donde se materializa, donde se siente y se percibe a sí misma desarrollando su ser. Este ego, por lo tanto, es lo que nos facilita el encuentro y el diálogo con el mundo de las formas, con el mundo de las relaciones. ¿A través de qué? Del ego. ¿Y cómo se forma el ego? El ego se forma fruto de esos encuentros, fruto de esas relaciones. ¿Y de qué modo se forma el ego? ¿Con qué particularidades? El ego, básicamente, es la idea que cada uno en el mundo de la experiencia se va formando de sí mismo. Es la idea, el conocimiento parcial que cada uno va extrayendo, ¿sí?, de las distintas interpretaciones que va haciendo en los encuentros con la realidad de los demás y con todo lo que eso significa para cada uno. ¿Y qué pasa con eso? Que, por cierto, luego se anima y se cultiva, se promociona y se desarrolla a través de la educación que recibimos, donde se nos dice, eres esto, eres aquello, tienes que ser, tienes que hacer, ¿sí? Esto está bien, esto está mal. Es un mundo hecho o nacido propiamente de la realidad fraccionada que nace en el mundo de los encuentros y de las relaciones del alma. Porque al final todos son relaciones del alma, ¿verdad? Otra cosa es que las percibamos como tal o nos quedemos con lo externo, la carcasa de lo que creemos ser en un momento que somos sin serlo. Así es como se forman los distintos personajes que sería la categoría mayor del ego. El ego en esencia configura y conforma un personaje. Es decir, si hablábamos del ser, con el ego ya no hablamos del ser, hablamos de un personaje, hablamos de una interpretación, hablamos de formas mentales, de formas de concebirnos, de un mundo de mente y de emociones. Eso configura una realidad dentro de la cual nos movemos y decimos, oye tú, y nos referimos a un personaje o el otro a mí como personaje con tal nombre, con tales circunstancias, con tal historia, con tales cosas, ¿verdad? Así es. Eso es el mundo del ego. ¿Es un mundo bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Hemos dicho que es un mecanismo. ¿Para qué? Para funcionar y a través del funcionar experimentar y conocernos. Por lo tanto, no se puede decir que el ego es malo, al revés, es un mecanismo
ideal para en el mundo de la manifestación crecer. ¿Cómo crecemos? Pues a través de los contrastes nos vamos viendo. Pero ¿cuál está el problema de ese vernos? Que nos podemos quedar enganchados o identificados con las ideas, los personajes o las emociones en juego, ¿sí? Y desconectarnos o no darnos cuenta u olvidarnos que en realidad nosotros, nuestra alma, como mecanismo del ser, es quien ha creado esos mecanismos que forman el teatro de la existencia, donde los personajes se mueven a nuestro servicio, para que interpretando este o aquel personaje me dé la oportunidad de sacar de mi ser tal o cual cualidad, sea sabiduría, sea amor, sea felicidad, sea gozo, sea potencia, sea fuerza, sea energía. ¿Por qué? Pues porque el mundo y dentro del mundo el ego es un pretexto para que a través de ellos nosotros conectemos, manifestemos y desarrollemos lo que somos, no lo que el ego es, no lo que el personaje es, que eso hemos dicho ya muchísimas veces que solamente forma parte del teatro. Lo malo consiste, lo malo entre comillas, porque luego a la larga todo se va a recuperar en beneficio del alma y de su crecimiento. Pero el error, ¿en qué consiste? En olvidados de nuestra esencia, olvidados de nuestro ser. Y hemos dicho ya otras veces que el olvido forma parte de este juego, porque sin olvido no sería posible ejercitar estos mecanismos de evolución y desarrollo. Tendría que ser otro modo, nos tendríamos que inventar otro modo, que no digo que no lo hay, ¿verdad? Lo que pasa es que en nuestra cosmovisión particular este es el modo como el ser ha decidido evolucionar y crecer. Pero como decíamos, el problema consiste cuando, por ese olvido de lo que soy, me identifico con los productos del personaje, con las manifestaciones del personaje. Me identifico con justo la interpretación en vez de lo que yo perseguía a través de la interpretación. Y entonces, al identificarme con el personaje, yo soy este ser grandioso, el más rico del mundo, el mejor de la película, el fetén, a diferencia de los demás, o al revés, o yo soy un miserable, o yo soy poquita cosa, o yo soy indigno, ¿verdad? A través de esas identificaciones, lo que hago es, pues, posibilitar una idea de mí mismo dentro de la cual me muevo, ¿verdad? Mecánicamente. ¿Eh? ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que, bien por sufrimiento, bien por conciencia, voy cayendo en la cuenta de que eso no soy yo. También porque se van filtrando dimensiones de mí que antes no percibía, pero que empiezan a amanecer. Empiezan a surgir en mí intuiciones, empiezan a surgir en mí sentimientos, sentires, ¿sí? Modos de percibir y de concienciar que están más allá de la mente, ¿sí? Y que de algún modo me van invitando, a veces precipitando y a veces despertando, ¿sí? A lo que soy
y a lo que no soy. A partir de eso empieza una nueva serie, una nueva aventura, que es la vida vivida, no como ego, sino como alma, no desde el ego, sino desde el ser. ¿Eh? Y ahora, de nuevo, la pregunta que nos hemos hecho antes. Decíamos, ¿y cómo me doy cuenta de que soy en sí mismo, de que soy el ser en mí como yo, Dios en mí como yo, como a mí me gusta decir, y que cada uno lo diga como le apetezca, ¿verdad? ¿Eh? No nos tenemos que quedar nunca enganchados, ni con las palabras ni con las formas, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo darme cuenta? Decíamos que del ser a través de la autoconciencia, ¿verdad? Del alma a través del sentir en el corazón, ¿eh? Y del ego, pues el protagonista esencial del ego es la mente, que la mente es la que lo localiza, lo encuadra, lo sitúa dentro de distintas formas de personajes y de modo de sentirse y de percibirse a los personajes. Luego, si es la mente el protagonista que sostiene la mente, yo puedo observar los pensamientos, porque al ser yo más que mente, al ser yo más que ego, hay una dimensión de mí, que es el testigo, que es el observador, que puede distanciarse, darse cuenta y por lo tanto percibir cuáles son las formas y las manifestaciones de mi ego, gracias a lo cual yo puedo ir trascendiéndolo, puedo ir superándolo, puedo ir localizándolo y distinguirlo de mí, que es lo que no hacíamos cuando nos identificamos con el ego, con lo cual de nuestra vida no hacemos la aventura del alma o la aventura del ser, sino estamos replicando la aventura de los egos, quedando mi esencia al margen durante ¿cuánto tiempo? Hasta el tiempo en que se yo, hace necesario para darte cuenta, ¿no? muy bien, bien por agotamiento, bien por despertar poco a poco a la realidad que tú eres. ¿Eh? Entonces todo es perfecto, Julián. No, todo es perfecto. ¿Por qué? Por pura lógica. Lo que pasa es que cuando decimos que todo es perfecto, a mí me gusta matizar, sí, pero ¿en qué sentido? En un sentido sí y en otro no. No, claro, ¿Por claro. qué? ¿Por qué? Porque ese tipo de imperfección, entre comillas, que podamos referir a aquello que nos separa del conocimiento y que en definitiva produce sufrimiento porque se basa en el desamor, eso tiene una lógica dentro de la argumentación, ¿eh? Pero es perfecto, ¿por qué? Porque en realidad es parte del teatro, porque sin ese teatro, sin ese tipo de, entre comillas, formas no puras de ser o no puras de alma, gracias a eso, la aventura del alma es la de reproducir a través del encuentro y por lo tanto a través de las posibles y reales contradicciones, dificultades, obstáculos que se van encontrando, el alma profundiza más y más en sí misma, profundiza más en el ser, en lo divino en él, en ella.
¿Sabes? ¿Y qué pasa entonces? Cuando te das cuenta de esto, y darse cuenta es darse cuenta, no es pensarlo, es darse cuenta desde dentro. Perdona un segundo. No hay problema. Cuando descubres el argumento de todo esto, ser, alma, egos, mundos, existencias, ya puedes empezar conscientemente colocarte. ¿Sí? Cuando te das cuenta de eso, es una cosa. Se produce un vuelco en la conciencia. Eso de lo que ahora se llama ascender, la ascensión, 5D, ¿verdad? Y a las dimensiones que sean. ¿En qué consiste ese cambio, ese giro radical? Porque es cualitativo. Consiste en asumir como alma, por lo tanto, desde el ser que eres esa alma en evolución, el protagonismo de la existencia que antes había sido arrebatado por el ego. Por eso podemos distinguir con claridad meridiana lo que son las vidas desde el ego y al servicio del ego, de las vidas que están al servicio del alma y del ser. Porque las vidas al servicio del alma y de la evolución del ser en nosotros son las almas despiertas que se han dado cuenta ya de lo que son, o por lo menos lo han intuido, o por lo menos ya lo están sintiendo de algún modo, y se abren a eso con más particularidades. La de que cuando eso se produce, que cuando de eso tomamos conciencia, nos vamos a quitar un peso de encima enorme y nuestra vida va a ser más armoniosa y fácil, digamos. ¿Qué es lo que pasa para que esta particularidad tan maravillosa suceda? Pues que todo el peso de nuestra vida que antes nos cargábamos porque tenía que sobrellevarse a costa de esfuerzo, lucha y sufrimiento, tengo que poner mi fuerza, tengo que poner mi empeño, tengo que conseguirlo cueste lo que cueste. ¿Te suena? Claro, es la vida, ¿verdad? Y además, si puedo, lo tengo que hacer incluso a costa de los demás o tantas cosas. De eso se empieza a prescindir, se empieza a dejar de lado. Y entonces cambiamos de poder, cambiamos de fuente de poder, cambiamos de fuente de energía. O por lo menos nos situamos realmente en la verdadera fuente, ¿sí? No en los sucedáneos de la fuente, sino en la verdadera fuente. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que sencillamente ponemos todos nuestro empeño, todos nuestros objetivos, incluido por supuesto el de la evolución, el de despertar y el de traer lo divino a la tierra, en manos del ser, que ese sí que lo es todo, que sí que lo puede todo.
Y más en el momento en que este despertar ya sucede, porque quiere decir que nuestras almas ya han hecho el trabajo más importante que tenían que hacer, que era llegar a este punto en el que el alma dice, yo, Dios en mí, como yo, Dios, yo, o Dios como yo, ¿sí? Sin que haya una distinción entre el ser y yo, porque nosotros reproducimos a Dios, ¿sí? Y Dios en realidad es la totalidad de las infinitas posibilidades de seres y de existencias, ¿sí? Ahí empieza en realidad el camino espiritual. La Antes aventura. era una... Sí, la aventura espiritual, muy bien, perfecto, porque lo de antes era solamente estar en los aledaños, en las afueras, preparando el terreno, de modo más o menos ciegos, más pronto ciegos que viendo, si bien siempre y en todo momento el ser estuvo presente, con una lucecita que nos iba a llevar a este punto, fuera cuales fueran las circunstancias, los personajes y las manifestaciones que hayamos tenido. La lucecita nos estaba llevando a través de todo. No había nada que sobrar. Por eso, como tú bien has dicho, visto desde esa perspectiva, todo ha sido y todo es perfecto. Qué maravilla, Julián. Ha sido muy fácil, ¿eh? Yo lo he entendido muy fácil. Yo lo que he entendido es que hay como tres partes, ¿no? El ser, que es el número uno, vamos a decirlo así, para que la gente lo entienda. Es el número, dile Dios, dile energía, dile fuente, dile cosmos, dile lo que tú quieras. Después sería la parte del alma que forma parte del número uno, ¿no? Que es la raíz que engancha, ¿no? El alma o la energía también. Y de la energía 2 que sería el alma, pasa al número 3. Esto va como escalones, ¿no? Que sería el ego, ¿no? El ego lo que hace es no ver, no sentir, ¿no? Es más físico, más mental, mental, ¿no? Y que, resumiendo, que todo lo que hagas en realidad en esta vida o en las vidas bueno, existenciales o lo que tú quieras, tarde, seas como seas, todo está bien en realidad, ¿no? Claro, Bien, porque perfecto, perfecto. en realidad puede ser que la próxima vida seas consciente, ¿no? Del despertar. Aquí entonces no hay ni buenos ni malos, solamente No, hay obras de teatro, nada más. bien. Fíjate, hay una cosa que quiero decir porque es muy bonita y muy importante. Venga. Es, en la medida, fíjate qué interesante, en la medida en que el alma va desplegando más todo el potencial de ser y se va identificando con ese potencial y con esa esencia, el alma se va unificando y cada vez el alma es más puro ser. Hay un momento en que el ser Es más limpia, ¿no? desarrollándose, Vamos a decirlo así, es más limpia, más pura. muy bien, muy bien. Y con otra particularidad, que cuanto más ego hay, cuanto más identificación con lo que no soy, con los personajes, sus interpretaciones y sus vivencias, cuanto más identificación hay con eso, Más ropa más, lleva. más ropa, perfecto, lo has dicho perfecto. De manera, me parece genial lo que terminas de decir, de manera que llega un momento en que te das cuenta también de que el camino del alma, ¿sí? Ya consiste en ir quitándote de arriba, ¿sí? Todo lo que se te había apegado o pegado
pero que no eras tú. Pero como tú ahora ya lo puedes ver, entonces puedes empezar a soltar. Efectivamente. Y, por cierto, para ver el ego hay que observarlo y hay que mirarlo. Hombre, uno tiene que ser también valiente, ¿eh, Julián? Muy bien, muy bien. Tiene que ser muy valiente el hecho de observar algo Ujú. que no te gusta o que no Sí, quieres eh, soltarlo. Ser muy valiente. claro, 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 así es, así es. Así es perfecto lo que estás diciendo. Hay que ser valiente. De hecho, verás, y esto que voy a decir creo que es muy válido para cada vez recobrar más nuestra identidad álmica como seres divinos, el, aparte de atrevernos a mirar, es darnos cuenta que el ego es muy cuco y se esconde, Es muy tentador, se, ¿eh? se esconde para que tú no lo desmontes. ¿Cómo puedo yo también acercarme a descubrir ese ego que es como una capa, como bien decías, un ropaje que ya obstaculiza mi propio desarrollo y mi propia manifestación? Hay una clave. Mira qué es aquello que más te molesta, que menos aceptas en ti de lo que rehuyes como algo malísimo, que no, no, por favor, no, yo eso no, qué va, y te enfadas y todo cuando te lo señalan. Mira ahí, porque ahí está justo lo que agazapado está obstaculizándote en algunos aspectos de tu crecimiento. Por cierto, una clave. ¿Quieres saber cuáles son los egos que más te cuesta soltar y hacia los que uno se tiene que abrir para reconocerlos en él y que esta sanación se dé? ¿Cuáles son? Coge a tu padre, coge a tu madre, coge a las personas más significativas de tu vida y mira de ellos, de cada uno, qué es lo que más rechazas, qué es lo que menos toleras, qué es lo que más te agobia, por una parte, y por otra, qué es lo que menos aceptas que digan de ti que te pareces a alguna de esas personas. ¿Por qué? Pues porque en este funcionamiento tan sabio del despertar y del crecer, los egos atraen a los egos, ¿sí?, que hacen o van a hacer de reflejo para que tú te reconozcas. Todo lo que de los demás odias, míralo en ti, porque seguro que lo llevas. Segurísimo. Todo lo que más rechazas, míralo en ti, porque seguro que es en ti. Y verás qué descubrimientos tan maravillosos y qué ligero que te quedas después. Uh, Esto no excluye que una cosa es mirar, ver y darse cuenta, ¿sí? Y eso no es malo, eso es bueno. Uno se puede dar cuenta de los egos de los demás, de aquello que uno dice, no, eso no puede ser, eso no es real, eso no es verdadero, eso no está en la línea del alma, ¿verdad? Eso es el darse cuenta. Eso es bueno, porque eso significa el crecimiento en cuanto a discernimiento y de conciencia. Pero cuando veas que al referirte a eso o que alguien nos refiera a algo, que no, no, yo eso que va, no, y le ponemos emocionalidad, le añadimos al ese ver esa carga emocional que hace que no toleramos que nos eh, den un parecido con esos sujetos, esas personas. Ahí hay que mirar porque ahí está agazapado el ego. Los demás, los egos así ideales, como, yo soy pues
pintor, yo soy esto, yo soy aquello. Esos son más fáciles de asimilar y además porque se integran muy fácilmente. Pero esos que te duelen cuando tal, esos son los donde más hay que ahondar. Pues, pues Si quieres, invito, Julián, invito a algo más. a la gente que haga este ejercicio, ¿no? De observar a su gente, a su familia alrededor y mirar lo que le duele y lo que no duele, ¿no? Porque realmente va a ser un reflejo, un reflejo, Absoluto. un reflejo. O a tus amigos, o a tus Sí, sí, vecinos, sí. o... Alguien que esté muy relacionado a ti, alguien muy Ah, íntimo a ti. Pues invito a la gente que haga ese trabajo, Julián, que sea consciente y que observe, ¿no? Primero todo que observe y que analice, ¿no? Oye, Julián, perdón, para que no quede solamente en la parte aparentemente negativa. Y lo mismo, observa quiénes admiras, quiénes son para ti unos ideales, quiénes para ti son los modelos a seguir, porque resuenan en tu alma. Esos también te reflejan la parte de ti que tú aún no has reconocido en ti. O sea, que hay que reconocer las dos. las Bueno, dos perdona que partes. te haya cortado. Dime, No, no, dime. no, no, que se tienen que reconocer las dos partes. Es decir, Claro, lo que te duele y lo que anhelas, ¿no? lo que anhelas, claro. No, Así es. es muy importante, ¿eh? Oye, Julián, como siempre, una explicación excelente, como no, lo has explicado muy bien. No sé si he hecho un pequeño resumen como tenía que hacerlo, pero Claro. ha sido muy, muy claro, muy, muy fácil y como no, que gracias por otra entrevista de tus enseñanzas, Julián. Muchas gracias a ti. Para mí, como siempre, ya ves que es un disfrute el estar aquí contigo y hablando de cosas que a mí me encantan. Me encantan, pues es un disfrute. Por lo tanto, el alma constantemente está en cada ser, en cada uno de nosotros, dejándose percibir. Otra cosa distinta es que nos abramos o no a esa percepción. Incluso los hay que lo niegan. Si tú niegas la posibilidad de sentir tu alma, no la vas a sentir hasta el día en que, harto ya de estar harto, ¿verdad? Te abres a una dimensión de ti más real y más profunda. Bienvenidos a Más allá de la conciencia,